Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola, Tu pregunta. Cuando se logra estado de samadhi profundo, profundo ya como mucho. Samadhi es samadhi. Estado de no diferenciación. No se ve nada diferente a uno mismo. Es posible que el cuerpo adquiere dones de la manifestación de la conciencia. La conciencia no le atribuye dones a nadie. Todos los poderes están contenidos en la conciencia. Como desaparecer el cuerpo y aparecer en otro lugar a grandes distancias. Si no hay ego, ciertos fenómenos puede que se manifiesten, pero el sabio no ejercita ninguna voluntad o no tiene ningún deseo para que ello suceda. Simplemente esos fenómenos suceden de manera espontánea si es necesario ciertas particulares circunstancias. No necesariamente es el resultado del autoconocimiento. Hay gente que se dedica a desarrollar esos poderes, pero como son mentales, todo eso está dentro del campo de la ilusión. El sabio no se entretiene con tales cosas. Entonces, mi sugerencia es considerar todo eso como una distracción. La pregunta son todos pensamientos acerca de algo, ¿verdad? Sí. La idea es mantener al pensamiento, yo, al pensador, libre del interés sobre cualquier cosa fenoménica. El yo de por sí es un fenómeno, la mente es un fenómeno. Es darse cuenta de que uno es aquello que es consciente de todo fenómeno, por ende no es un fenómeno. El ego puede que busque eso y puede que lo alcance, pero sería simplemente para el ego vanagloriarse por ello, porque para el ego ver a alguien a quien le vaya a mostrar esos poderes. Una persona que muestre poderes psíquicos no necesariamente tiene autoconocimiento, ¿sí? Un ignorante con poderes psíquicos. este, quería comentar algo, César. Estaba ya hablando la joya del conocimiento, creo, donde narra la historia del maestro Chánkara. Aparece una parte donde el rey lo pone a prueba cuando él lo iba a visitar, que lo llamó, y hace que un elefante se abalanza hacia él, y cuando el elefante venía, él desaparece y aparece, ¿sí? Entonces, ahí tengo entendido que lo hizo fue porque él era la manifestación en su cuerpo de la conciencia del ser. Y tengo entendido que fue el ser sin el ego, pues. Sí, pero ningún sabio está consciente de los poderes que tiene. Ajá. Cuando Jesucristo curó al ciego, el ciego le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Le preguntó a Jesús, ¿no? Para darte las gracias. Jesús dice, nada, vete, ¿sí? Tranquilo, pero no le digas a nadie que yo lo hice, Ajá. ¿sí? Porque no fue Jesús, ¿sí? Quien lo hizo. Claro. Simplemente esas acciones de esos cuerpos
donde pareciera que el cuerpo manifiesta el fenómeno, el milagro, lo que sea, es el responsable de ello, pero no. La hermana Maharshi lo puso bien claro. Inclusive puso el ejemplo de Jesús, dijo que le dijo a la persona que le preguntó acerca de los poderes, dice que te hace creer que Jesús tenía conciencia de dichos poderes, o sea que Jesús, el cuerpo, podía manifestar absolutamente nada, el cuerpo es una manifestación. Hay un concepto que a mí me gustó mucho cuando escuché en India, me gustó mucho que era el concepto de milagro, y decía que milagro es una manifestación divina espontánea, espontánea, no gracias a una voluntad. ¿Y qué es el universo? Es una manifestación divina espontánea. La ilusión ya es un milagro, y aún así uno anda buscando milagros por todos lados. Es la mente que es la que está interesada en todo eso, Correcto. porque quiere reclamar, y luego de que las obtiene, el derecho sobre ellos. Y él es el autor, el ejecutor, el hacedor del milagro, aparición, desaparición, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de Sai Baba, que hacía materializar prendas de oro para obsequiarle a las personas, ahí lo hacía, era directamente el ser y no Sai Baba. Sí, pero son espontáneos. Claro. Cuando la gente veía, ya que lo mencionas, y yo estuve allí, fue testigo de ello, ya que Ajá. lo mencionas, pareciera que él tuviera que hacer un movimiento o algo para que algo apareciera. Pero eso era simplemente para que el buscador entendiera que todo eso es una voluntad del absoluto, y él simbólicamente representaba eso. Pero el señor Ratanlal, que fue un devoto de él, quien me ayudó a obtener autoconocimiento, él estaba sentado un día con Baba en el cuarto y le estaba dando cierta instrucción. Generalmente el devoto en India se sienta con las piernas cruzadas, calladito, y mientras el maestro habla, lo mira a los ojos. Ya está. Y generalmente después que le da la instrucción, el devoto se sigue callado, se para, se va, medita un poco acerca de lo que se le dijeron hasta que lo entienda. Y él dice que estaban los dos solos en el cuarto y de pronto en la pierna del señor Ratanal apareció su fruta favorita, una manzana de cachemira que es chiquitica, muy sabrosa. Él era de Cachemira, era pakistaní. Y le dijo, "Ah, baba, baba, no, aquí no ha entrado nadie, no has hecho ningún movimiento de tu mano ni nada y aquí apareció la manzana. Y le dice, nada, has estado todo el día trabajando, no has comido nada y sé que tienes hambre. Entonces, ese mismo darse cuenta de algo, en el caso del sabio, produce lo que sea necesario. Hay un caso, no sé qué tanto lo conoces tú, César, de una venezolana que fue a la India en Saibaba y se encontró con él de manera, le permitieron, de manera íntima, por así decirlo, o sea, donde están sus personajes y todo, y tenía una enfermedad y ella quería pues que la sanara esa enfermedad, creo que era del cáncer, y le entregó un maletín lleno de dinero. Saibaba mira a la mujer, ¿no? Agarra el maletín, lo cierra, se lo entrega y le pide que le traiga una piedra, él enseña la piedra a ella y él hace así y aparece un diamante. Después vuelve a hacer y aparece la piedra y la tira. Y él le dice, ¿qué te hace suponer que yo necesito dinero?
veo que no has entendido nada. Correcto. Sí. Entonces la mujer le pidió perdón y desesperación y él le decía no tiene que pedir perdón. Hasta ahí sé la historia, ahí no sé más nada. No sé, yo pasé ya muchos años y vi de todo. Y este es un fenómeno que es difícil de explicar. Simplemente lo puedes experimentar y aquellos que tuvieron la suerte de pasar un tiempo con ese fenómeno llamado Ceibado, pues lo disfrutaron. Pero nadie puede entender a la conciencia, la mente no puede entender a la conciencia. Claro, Va más allá de la comprensión mental, intelectual, racional. Es lo que uno es, pero uno cree ser otra cosa. Uno cree ser el cuerpo. Y esa creencia, yo soy el cuerpo, es la mente, es el individuo, es el ego, la persona. ujú, La espiritualidad en su esencia es darse cuenta de que esa persona como tal no existe, es simplemente un pensamiento, una imagen mental. Y darse cuenta de que la mente no existe es darse cuenta de que uno es conciencia. y será posible cuando la persona llega a esos estados tan altos, por así decirlo, sí, porque intentamos de cómo explicarlo con esta palabra dual que utilizamos nosotros, ¿no? Eh, Llega un momento que esa persona sabe que no tiene ego porque no tiene deseo alguno, sin embargo, sabe que tiene, ¿cómo te explico? Como si tuviera ese poder, en tal caso, por así decirlo, ¿no? O esos dones que él tiene, así como decía el apóstol Pablo, buscar los mejores dones, ¿sí? Este, entonces, cuando a alguien se le presente eh, con, con desesperación, con humildad, cualquier enfermedad, esa persona siente que la puede curar de toda su enfermedad, sabiendo que tiene esos dones. Es posible, La persona no tiene ningunos dones, es lo que te quiero decir. No hay una persona que tenga dones. Todos los dones vienen del absoluto, de la conciencia, del cero, como lo quieran llamar. Y ajá, se manifestarán si tienen que manifestarse, si no, no. Jesucristo no curó todo el mundo, Buda no curó todo el mundo, Saibaba no curó todo el mundo, directamente a través de ese cuerpo. ok, pero ¿sabían ellos que tenían eso? No, es lo que te quiero No, decir. ah, ok, El cuerpo no sabe nada y la conciencia no ajá, sabe nada. Dentro de la ok, conciencia hay un poder inseparable de la conciencia y un poder que es el poder ilusorio. Es el que hace que las cosas aparezcan y desaparezcan. ajá, Y ese poder se activa de manera espontánea, de nuevo, bajo ciertas circunstancias, de una u otra manera. ok. Ahora, Si quisiera buscas, hacerte una pregunta, César. si buscas el autoconocimiento, esperando estos poderes que se manifiesten como resultado, primero la estás buscando por la razón equivocada y ese deseo mismo no va a permitir que haya autoconocimiento porque ese deseo es mental. Claro, correcto. Mental implica, esa es la mente. Y la mente va a estar Ujú, presente y el autoconocimiento se da cuando la mente está ausente. Cuando el pensamiento yo soy el cuerpo está ausente. claro, cuando una persona entra en meditación profunda, este, La persona no y, entra en meditación profunda, la persona desaparece y eso es meditación. Cuando le ponemos profundo ya estamos dándole una especie de especialidad a aquello que es natural, que es nuestro estado natural. ajá, De hecho, no hay meditador,
Ok, Meditación, la meditación es ausencia del meditador. El pensamiento yo estoy meditando es erróneo porque le pertenece al ego. claro, exacto. Meditación es otro nombre para la conciencia. Cuando la persona está en esa meditación, este, he escuchado, La persona no está en esa meditación. La persona desaparece. ajá, Esa madre no la experimenta la persona. Esa madre es el estado donde la persona simplemente, temporalmente desapareció. y en ese estado puede durar la persona varios días, Ese estado es permanente, simplemente que la mente lo cubre. pero a ver, te explico así, la persona puede estar en una sola posición, puede durar varios días. No, no tiene nada que ver, tú puedes pasar, hay varios tipos de samadhis. Ajá, Y al principio, debido a la presencia del ego, pareciera que hay que hacer un esfuerzo para callar a la mente. La ok, mente calla y desaparece. O sea, cuando se hace por medio del esfuerzo, tiene un nombre, Asalvikalpa Samadhi. Luego el esfuerzo desaparece, el estado se sostiene. Ese es ajá, Nirvikalpa Samadhi, pero no es permanente. Porque el ego no ha desaparecido. Tú puedes pasar 2000 años en Samadhi, pero la mente no está muerta. Solamente cuando la mente se muere, entonces se llama Saha Samadhi, que es autoconocimiento, ¿sí? Sin necesidad de un esfuerzo y es permanente, ya no hay vuelta atrás, es irreversible. La ignorancia no vuelve más, el ego no vuelve más. perfecto. Ok, César, gracias. Se llama estado de no diferenciación, donde el sujeto y el objeto, ¿sí?, se convierten en uno y desaparecen ambos. Lo que queda es la conciencia. En ese estado no hay ni sujeto ni objeto. La conciencia no es ni sujeto ni objeto. Ok, La conciencia es conciencia. ¿no te ha pasado, César, que cuando tú estás comiendo, te das cuenta este, que lo que estás comiendo no existe y que a veces lo hace por costumbre, ni siquiera porque el cuerpo tiene hambre? ¿Te ha pasado alguna vez? Eso sucede cuando hay ego. Cuando no, simplemente el cuerpo se alimenta porque tiene que comer algo, ¿no? A menos que quieras comer puro prana, pero no hay diferencia entre prana y banana. El banana es prana sólido, eso es todo. Así es. Tu mente todavía está interesada, está muy interesada todavía en lo fenoménico, en lo que acontece, en lo que sucede. Y la mente es eso, el experimentador y la experiencia. A que aparentemente le pasa algo. Ujú. En la mente no pasa nada. Bueno, dejo para que otro participe. Sin mente no hay nadie, sin nadie no hay nada. Solo la conciencia, o el ser, o como quieran llamar. Claro. Bueno, César, gracias y dejo para que otros participen. Ok.
¿De dónde eres? Yo soy de Venezuela, pero estoy Pero, radicado en Lima, Perú. Dima, sí, pero el número de teléfono acá. Pero por el acento, te pregunté, ¿verdad? Intuía que eres venezolano. Sí, sí, ¿De qué parte de Venezuela? de Guárico, y estaba radicado en Valencia. Guárico. Mi tío tenía una finca en Guárico. Era tan grande que creo que unía Guárico con Apure. Juan, Ajá. Juan Nieves se llamaba. La hacienda del Ah, Corozo. La hacienda del Corozo. Corozo, claro. Señor muy conocido. Sí, ya tengo 5 años por acá por Lima. No, es- Mi mente extraña a su tierra. no, lo que extraña es el recuerdo que tienes de ella. Claro, exacto. Igual que yo, extrañaba mi tierra, era el recuerdo. Cuando llegas acá es otra historia. Otra historia, sí. Pero esa es la Sí, que... esa es la que hay. Bueno, César, Ok, no, gracias. no la orden. A subir el video de anoche. Puro video de silencio porque nadie pregunta nada. Ah, sí, lo subo de todas maneras, la gente quiere verlo. ¿Qué vamos a hacer? A César lo que es de César, el buscador lo que es del buscador. Todavía es 548 personas. Fue 20. No les dé pena hablar. Si tienen dudas, si la mente no está quieta, no pretendan que están callados. Si todos prendieran las cámaras, pareciera que estuvieran empujando el silencio. Parece que estuvieran estíticos y estuvieran empujando el silencio. El silencio ya está ahí. El silencio es per se libre de fuerza. Y lo que hay que hacer es abandonar los esfuerzos para darse cuenta de ese silencio libre de esfuerzo que es conciencia. Como no pueden quedarse quietos de buenas a primeras porque tienen demasiadas cosas en que pensar, entonces la sugerencia es poner la atención en el pensador para que se quede libre de pensamiento. Cuando el pensador está libre de pensamiento, ahí está. No hay más nada que hacer porque ya el buscador no está haciendo nada, la mente ya está quieta. Lo demás llega solo. Al darse cuenta llega solo. Pero,
Mientras hablemos del tema, en estas 2 horas todo está bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola César, mucho gusto. Esteban Corrales de Costa Rica. Ah, ¿qué tal? Bien, gracias. Pura vida. Pura vida. De aquí estamos, he estado, bueno, estoy en varios grupos de WhatsApp y he escuchado de su luz, de su conocimiento, ¿verdad? Entonces, primero que todo agradecerle. Y acá estamos en tiempo de almuerzo ahorita. Quería preguntarle tal vez un poco de la ilusión, ¿verdad? De la realidad, de la Matrix. Hablo mucho con un amigo, él está aquí, por cierto, se llama Randy, de por qué la ilusión uno cae fácilmente, es muy real, entre comillas, ¿no? ¿Cómo, cómo me atrae tanto? Y yo hablo con él ok, entre entre la realidad, entre comillas, y el samadhi, que no es un pensamiento, sino es un estado el mundo de los no conceptos, ¿verdad? Hay una línea imaginaria que siempre es la realidad, o sea, siempre estamos ahí. Lo que pasa es que uno cruza esa línea imaginaria y es cuando despierta, cuando se ilumina, ¿verdad? O despierta y se da cuenta que hay algo más. Y tenemos como una guía para armar el rompecabezas, ¿verdad? A veces tenemos nuestros trabajos y es difícil, obviamente, son estados menos de estar en Samadhi o estar en Turilla, he visto varios términos que se utilizan. Em, Tal vez quisiera preguntarle qué técnicas o qué estrategias o cómo lo vive usted para, no estoy diciendo permanecer allí siempre, pero como para que sea más sencillo, ¿verdad? Es bonito cuando uno está ahí y obviamente quiere repetirlo, eh, no, que no sea tan esporádico, sino hacerlo como algo más, eh, sí, sí, tal vez, tal vez con un pensamiento, un compartir de su conocimiento, cómo lo logra permanecer más allí o qué estrategias utiliza. Lo que uno es conciencia y no se puede ser más conciencia de lo que ya se es. ¿Mm? Uno no está allí, uno es eso. No es eso. Em,
Y la mente no puede hacer nada. La mente tiene que quedarse quieta. Sí, 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 ¿Eh? eso lo sé. Sí. De hecho, los pensamientos lo pierden a uno, ¿verdad? Los pensamientos surgen y Aparentemente, aparentemente, uno no se pierde y uno no se encuentra. Uno se encuentra con que uno ni se pierde ni se encuentra, que uno siempre existe como conciencia. ujú, La mente simplemente superpuso una identificación sobre nuestra realidad. Eso es todo. La mente es simplemente el pensamiento yo, donde yo significa cuerpo. ujú, Pensamiento yo soy el cuerpo. Lo que hay es que erradicar ese pensamiento, aislándolo de otros pensamientos. La ok, mente, la mente da la impresión de que el cuerpo es consciente, de que es un individuo exacto. consciente, que es un sujeto que percibe objetos como si fuesen separados de sí. Inclusive que tiene vida. El concepto vida es sinónimo de conciencia, ¿no? O el famoso concepto de alma también, no sé. El cuerpo tiene vida, pero no tiene vida propia. Sí, depende de la conciencia que le da vida a todo. Es lo único que realmente está, por decirlo de alguna manera, vivo. A veces insisto que la conciencia no solo es silencio, ¿sí? Es vibrantemente viva. Ujú, ujú. De hecho, la conciencia está en el ruido, está en la ciudad, está, no solo está en la calma, no solo está No, en la no, playa, ya, no ya. solo está... No te vayas tan lejos con la imaginación. Sí. Ujú, Trata de ahora, inclusive, trata de no merodear mucho en los conceptos, ¿sí? ok, En las interpretaciones. La mente tiene que quedarse libre de todo eso, que no more ni siquiera en los conceptos espirituales, que se quede sin ningún objeto, tanto físico como intelectual, que no tenga nada en qué pensar. Si no tiene nada en qué pensar, entonces se cae por su propio peso. de acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. Entonces, para mantener a la mente libre de objetos, tienes que mantener la atención en el sujeto, en el pensador, en el experimentador, en el que ve, en ese sentido de individualidad Ujú, aparente. Cada vez que aparezcan los pensamientos, llevar la atención al pensador. Si la atención no está puesta en los pensamientos, sino en el pensador, los pensamientos simplemente no pueden sobrevivir. ok, Lo ok. va debilitando la tendencia de la mente de asociarse con objetos, ¿sí? De desearlos, de considerarlos agradables, desagradables, placenteros y placenteros, buenos, malos, aceptables, rechazables, morales, inmorales, etcétera, etcétera, etcétera. La mente es un pensamiento, el pensamiento yo. Cuando surge el pensamiento yo, surgen los demás pensamientos. La idea es aferrarse al pensamiento yo, no a Ujú, ti mismo, porque tú no puedes aferrarte a ti mismo. no, no puedo. Entonces, la atención cae en el pensamiento yo, los demás pensamientos desaparecen y luego el pensamiento yo también desaparece. Y lo que queda es esa realidad que ni aparece ni desaparece y uno tiene el conocimiento directo de ser esa realidad, esa existencia absoluta que es idéntica a conciencia. Ujú, ujú. Ok, y aprovechando una última consulta, no sé si ha escuchado, supongo que sí, de este señor famoso mexicano, del doctor Jacobo Greenberg, que él, en esa historia que él desaparece, ¿verdad? De una manera extraña. Él tenía mucha luz, él, bueno, sus videos, inclusive hay un video donde él da las guías para eh, ir justamente en el silencio, ir viendo los pensamientos y también irlos dejando pasar y ir hacia la unidad, ¿verdad? Con el todo. Em, pero sí me llama la atención cuando él cuenta la historia de que él estuvo con una chamana ya, que ella hacía cosas, curaba pulmones
y curaba a las personas de una manera mágica, por así decirlo. Eso, eso es posible. Es Todo es, posible llegar a todo es, tal. todo es posible. Que es imposible para la conciencia, que no puede manifestar la conciencia. Dentro de la conciencia hay infinita cantidad de posibilidades. Sí, hay que tener un grado muy elevado para llegar ¿A a llegar, eso, a llegar a dónde? a lograr hacer eso, a lograr sanar de tal manera. Pero ¿qué te hace creer que la persona lo hace? ¿Y qué te No, hace, y qué te hace creer que alguien que haga eso está despierto? No necesariamente. Nun- ujú, Nunca hubo nadie que quisiera eso. Simplemente existe la creencia de que hay alguien que haga eso. ujú, ujú, ujú. Sí, los conceptos de milagros que uno escucha. En la Biblia lo dice muy claro, todos los poderes, clariaudiencia, clarividencia, sanación, etcétera, le pertenecen al espíritu, no a nadie. Entiéndase como el espíritu, el ser. Aquel que se arrogue, el ser el hacedor de los poderes, ¿sí? A eso se llama arrogancia. Arrogancia es otro nombre para el ego. El otro nombre para el ego es yo y lo mío. En este caso, lo mío son los poderes. Ujú. Si no hay imposibles para el ser, para lo innombrable no hay imposibles. Que yo sepa, no. Ok. Muchas gracias. José. De qué parte de Costa Rica habla? Ahorita estoy en, bueno, en la capital, San José, en un distrito, cantón se llama Moravia, Mm, cerca de la capital, suburbio. muy bonito. ¿Conoce Costa Rica? ¿Ha Sí, venido? sí, sí, sí. Qué bueno. Me invitó a un grupo de amigos, bellísimas personas. Muchas gracias. Sí, el famoso Pura Vida. Somos Y, aquí, estamos. y casualmente estaban celebrando, había un movimiento chamánico y estaban celebrando el día uno. Vinieron chamanes de todas partes del mundo y se reunieron ahí. No, no sabía. Sí, hay mucho turismo de la famosa ayahuasca. Oh, Hay mucho, ha tomado eh, mucho auge o ya se ha hecho famoso. No mm, he ido, yo no, la verdad es que no, pero sí han hecho documentales y todo. Sí, sí. Sí, Costa Rica tiene tiene de todo, ¿verdad? Es un país pequeño, pero es mm, paradisíaco, tiene montaña, tiene playa y todo está relativamente cerca, en sí. menos de 2 horas. Para mí fue como una mini Venezuela, se parece mucho a Venezuela. Sí, yo conocí Venezuela, yo conocí Isla Margarita por un Ah, amigo. En ah, Caracas estuvimos una noche, pero Isla Margaritas es mm. increíble, es súper bello. Sí, saludos hasta allá, que esté muy bien. Gracias, igualmente, con gusto. Gracias. Encantado. Costa Rica. Denia, de Costa Rica también estoy. Oh, me pasé. По-русски вопрос? Нет? Мама? Дочка? Нет? Woman del Callao? Нет?
El video ya está disponible. Ya nos dieron 2. Bien.
Hola César, buenas tardes. ¿Me escuchas? Creo que estás en mute. Ya tienes el micrófono abierto, Randy. Creo que... Sí, a ver ahora. y ahora sí, ¿me escuchas? Sí, puedes poner tu cámara. Sí, un segundo. Mm. ¿Me ves? Ajá. Ok, perfecto. César, bueno, un placer. Yo estoy en Costa Rica también. Y bueno, un gusto conocerte. Tenía una pregunta interesante que me gustaría escuchar tu perspectiva y tiene que ver con la idea de los otros, la existencia de los otros, de los demás, ¿verdad? Es evidente que si todo es conciencia, no hay realmente una relación entre un sujeto y un objeto, o sea, no hay un sujeto que está percibiendo objetos. Entonces, siendo esto así, ¿cuáles son las implicaciones de esto desde el punto de vista de la existencia de personas que están viendo cosas? ¿Están realmente las personas viendo cosas si no existe un sujeto? No. El sujeto es la mente y lo que la mente ve es su propio pensamiento. Y sin pensamiento solo queda el ser viendo al ser. Correcto, pero ¿qué quiere decir, digamos, entonces, esto que me acabas de decir en relación a si una persona, si vemos a una persona en estos momentos enfrente de nosotros y la persona parece estar viendo, no sé, un vaso, ¿está realmente la persona viendo ese vaso o no? No, la persona no existe, la persona es una creación mental, es un pensamiento. El pensamiento yo o yo soy el cuerpo. ¿Cómo un pensamiento puede ver nada? Exacto. Entonces, eso quiere decir que es exactamente igual que un sueño de noche, ¿correcto? En el sentido de que cuando vemos a, a un personaje de un sueño de noche, podemos saber que ese personaje no está realmente percibiendo nada, La porque el mente, personaje... la mente aparece en la vigilia. La vigilia ya es un sueño. La mente es un sueño dentro del sueño. Ujú. Correcto, pero, o sea, lo que me refiero es, cuando vemos a los personajes en la vigilia, la naturaleza de esos personajes es prácticamente igual a la naturaleza de los personajes en un sueño de noche, ¿correcto? Exactamente iguales. Hay otro estado que es sueño profundo. No hay mundo, ni observador, ni experimentador, ni nada. Oscuridad plena, ignorancia plena. Ok, Todo, correcto. todo desaparece ahí. Te vas a dormir con tu esposo y con tu hijo, en la misma cama. Desaparece el cuarto, el mundo, la esposa, el hijo, la cama, tú, todo. Todo se va. Ahora, ¿cómo sabes que todo se va? ¿Qué es lo que queda ahí consciente de nada?
Porque ya hay conciencia. César, entonces esto quiere decir que la idea de que hay personas en otros países y que estas personas están teniendo sus vidas, todo esto es simplemente un pensamiento, ¿correcto? Y todo eso colectivamente es la mente. Ujú, ujú. O el O ego, sea, o como lo quieran llamar. que en esencia, y yo sé que al final los conceptos no logran describir lo indescribible, pero en esencia podríamos decir que el ser, ¿verdad? Está solo, ¿correcto? Solo el ser es. Es indivisible, es no dual. Correcto, correcto. Ok. Incluso la idea, César, de espacio, por ejemplo, de que el espacio se extiende, ¿verdad? Y cuando vemos, por ejemplo, a la distancia, pareciera existir, no sé, cosas bastante lejos de donde estamos. El espacio Es no es, el espacio no es el que dice que se extiende o que existe. Quien lo, correcto, quien lo dice es yo. Y sin el yo no hay espacio, ni tiempo, ni expansión, ni contracción, ni nada. correcto. O sea, para el punto que voy es la conciencia realmente no se extiende y esa idea de que parece que hay cosas que están lejos de esto es totalmente ilusoria. Desde el punto de vista absoluto, no hay nada ni lejos ni cerca porque solo el absoluto es. Ujú. Ok, anotado, gracias, César. Esa es la pregunta que quería hacer. ¿De qué parte de Costa Rica llamo? Yo soy de un lugar que se llama Ciudad Colón. Ah, Es en San José. ah, ok. Bienvenido. ¿Cómo supo de las charlas? ¿Cómo supiste de estas transmisiones? A ver, cerraste el micrófono. Ya, ahora sí. Eh, no, lo vi en uno de los grupos, en uno de los grupos que tenemos. Yo estoy en varios grupos ahí, no participo mucho, pero sí pongo mucha atención y en uno vi que creo que fue Carlos Arias que te recomendó. No, Ah, ok. placer, un gusto. Igualmente, a la orden. Не, все плохо получилось.
Look like a person, actually.
Hola, César. César, un momento, por favor. Tony, Hola. ya va. Ahora sí. Como he dicho antes que habláramos, si no tenemos la mente, pues ¿Mm? no finjamos. O sea, antes has dicho que no finjamos, que tenemos la mente callada y que hablemos, ¿no? Pues eso hablo porque quería consultar si es posible estar estresado y a la vez estar de fondo, esa tranquilidad y esa corriente. No es posible, ¿no? Cualquier cosa es posible y cualquier cosa sucede en ese trasfondo ininterrumpido de silencio. Ahora, si te identificas con lo que sucede, entonces apareces como ego. Ese es el sustrato de todo fenómeno, indiferentemente de cómo se le considere al fenómeno. Alegría, tristeza, estrés, depresión, amor, odio, paz, guerra. Puedes proyectar en una pantalla cualquier género, cualquier película de cualquier género. La pantalla permanece completamente inafectada. Le da soporte a la proyección. Es la base, el centro. Y claro, ahí puede surgir cualquier cosa y si me identifico con cualquier cosa que surja, ahí ya me dices que aparece el ego ahí, ¿no? Enseguida. Hace 2 días que siento como que algo quema mucho, ¿no? Tengo ganas de echar a correr, pero claro, tengo mis papeles y cuidar a mi hijo y después pasa, pero es como un fuego, pero a la vez si me relajo veo que simplemente hay silencio y hay esa corriente, pero en cuanto empieza el pensamiento, esa corriente se transforma como en estrés, no No, sé, esa corriente no se transforma en nada. ya, bueno, Inclusive decir que la conciencia se convierte en todo esto no tiene sentido, porque no está sujeta a cambio, modificaciones, transformación. La pantalla no se convierte en el océano porque le proyectas el océano. La pantalla nunca se convierte en la proyección. desde la última vez que hablé contigo se ha calmado todo mucho y ha sido muy bonito. Te he tenido presente constantemente en todo, ¿no? Ya no solo te veía en la pantalla del móvil, sino ya
como si fueras Dios, ¿no? O sea, sé que no es así, pero era esa sensación, ¿no? De que estuvieras en todo. Aún reflejando fuera eso que está dentro, pero... Y ya no sé por qué te lo quería decir. Y eso, pero llevo 2 o 3 días que otra vez se ha destapado algo, no sé. Sí, la mente se calma un rato, un día, 2 días, una semana, un mes. Se hace la loca. Ya. Me falta determinación, creo yo, para... No, no te falta nada. ¿Qué te podría faltar para ser lo que ya eres? Esa es otra creencia, ¿sí? Y esa creencia es la que no te permite darte cuenta de que no falta nada, ¿sí? Para ser lo que ya eres. Un pensamiento. Necesito más de esto, más de lo otro, menos de esto, menos de lo otro. Mm. Lo que tú eres no necesita nada. Todo necesita lo que tú eres, porque si lo que tú eres, nada puede existir. Sin conciencia no hay nada. Al igual que la pantalla existe en la presencia y en la ausencia de la proyección. La proyección es la que no puede existir sin la pantalla. Es que como si lo tuviera presente eso, como si lo sintiera, pero aún como si lo viera desde fuera, en lugar de ser eso. Aún me creo la ola. Perdón, ¿verlo desde dónde? O sea, aún lo veo como si yo lo viera afuera, ¿no? Eso. Que En tuvieras, lugar de saber, ¿qué es lo que tienes, en lugar de saber que soy esto. qué es lo que tienes afuera? ¿No? La conciencia, ¿no? O sea, que lo que es inalterable. ¿Afuera dónde? No, es como si lo percibiera en lugar de serlo. Claro, claro. Al principio pareciera ser así porque el sentido de individualidad no ha desaparecido por completo. ¿No? Eh, aquello que ve no puede ser visto por alguien más. Tendríamos dos observadores. No se puede ver al ser. Al principio parece que fuera así. Al principio pareciera ser el objeto de la experiencia de un individuo, ¿verdad? Luego dice, pues no puede ser un objeto porque está vacío. Es un vacío. Eventualmente, cuando el individuo desaparece, se conoce tal cual y como es. No es ni sujeto ni objeto. Y es vacío porque vacío quiere decir que no tiene nombre, no tiene forma, pero está vivo.
Mm. Entonces se dice que brilla, ¿sí? Que brilla en el interior, pero no es un brillo de luz. La palabra brillo, pues, ah, por la falta de otra palabra para referirse a ello, ni siquiera para describirlo, sino para referirse a ello. Claro, la referencia sería una descripción, pero atribuirle algo, pero es imposible. Se dice brilla por luz propia, es decir, no depende de otra luz que lo ilumine. Como el sol no depende de una vela para que lo veas, ¿sí? No puedes iluminar al sol con la vela para verlo. El sol brilla por luz propia, como analogía. Claro que todo lo que pienso ahora mismo es irme a la cabeza. ¿Perdón? Que es como mucha curiosidad de todas esas sensaciones y por qué es y por qué no, pero nada, no hace falta ni que me respondas porque que salga de la olla lo que tenga que salir. Exacto, no te preocupes por Ya eso. está. Es A veces me ilusión. va bien pensar que estoy aguantando la tapa de la olla y cuando la suelto parece que ya El universo como se... tal es ilusorio. Y la mente, que es identificación con un nombre y una forma en particular, es ilusorio. Si es ilusorio, ¿para qué te preocupas? Mantente como lo sé lo que eres, la realidad consciente de la ilusión. Pero Ya sé cuándo tenga que caerse, porque sí que noto que inconscientemente debe ser, que aún quiero hacer algo con eso, ¿no? Que lo siento y enseguida pienso, ¿y cómo me relacionaré con los demás y tal? Y lo has dicho 1000 veces que sigue todo igual. Erradica todos esos pensamientos. Mm. Lleva la atención al pensador. No importa la cantidad y la calidad de pensamientos, sigue llevando la atención al pensador. Eso se le llama esfuerzo o práctica o sadhana o indagación o como tú quieras. Aferrarse al yo, llámalo como tú quieras. Después que ese yo se quedó libre de pensamientos, listo, déjalo así. Eso es quietud mental, eso es introspección. La mente está quieta. Luego la mente desaparece. Como lo que yo soy. La mente desaparece y lo que yo soy se revela por sí mismo, para sí mismo, por sí mismo y a sí mismo, por sí mismo y para sí mismo. No se les puede revelar a nadie porque no hay más nadie, aparte del ser, a quien se le pueda revelar. Eso que está ahí brillando, ¿sí? Por luz propia, no es otra cosa que nuestro ser.
Potato. Potato y papa. Potato y papa. Y que mi esposa me haya bloqueado en el WhatsApp es un síntoma de liberación también. Madre mía. Gracias. A la orden. Good Lord.
Ok, entonces nos vemos a la noche. Sí.